En esta ocasión vamos a ver un poco de las escalas de medición. Las escalas de medición pues regularmente se agrupan en las nominales, ordinales, intervalos y de razón, pero quizá una de las características importantes que hay que tener en cuenta es por qué son necesarias o cómo fueron creadas. En este texto sobre la teoría de las escalas de medición, Stanley Stevens propone una pregunta, ¿no? Que es ¿cómo podemos medir la sensación humana? En este caso pone un ejemplo, por ejemplo, de las escalas acústicas, es decir, cuando escuchamos, ¿cómo podríamos medir esa sensación en términos de números, es decir, cuantitativamente? Entonces propone algunos ejemplos y vamos a ponerlo, vamos a categorizarlo así, que digamos muy ruidoso, poco ruidoso y sin ruido. Este es un ejemplo que no tiene relación directa con lo que proponen, porque el reporte es bastante grande, pero es solo como para entender cómo es que fueron creadas estas escalas o por lo menos teorizadas. Entonces, a estas categorías nos ponen, digamos, algún sonido y podemos, de acuerdo a nuestra sensación, podemos decir si es muy ruidoso, es solo ruidoso, poco ruidoso o no tiene ningún tipo de ruido. Y entonces, quizá, por ejemplo, en decibeles podemos decir, bueno, cuando llega o cuando está entre, digamos, 80 100 decibeles, entonces consideramos que está muy ruidoso. Cuando está entre 50 y 80 o menos 80, consideramos que es ruidoso, poco ruidoso, digamos, no estoy inventando, de 20 a 50 y, digamos, de 0 a 20. Entonces, digamos que a cada una de estas categorías le asignamos un número, ¿no? O por lo menos un intervalo de números, y de acuerdo con esto podemos decir o podemos medir la sensación del ruido en este caso. En realidad hubo muchos problemas respecto a esta propuesta y a partir de ahí es que se generan las escalas o se intenta generar una teoría de la clasificación para las escalas de medición, de las cuales llegamos a las que ya comenté al principio, nominales, ordinales, de intervalos y de razones. Cada una de estas nos permite hacer ciertas cosas de acuerdo a sus propiedades matemáticas y nos permite, digamos, obtener un coeficiente de variación en el caso de la escala de razón y solamente una tabla de contingencia, por ejemplo, o un conteo en el caso de las nominales. Entonces, esta es la importancia de conocer un poco su origen, es decir, cada una de estas escalas nos sirve para cosas diferentes y va a tener alcances distintos. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo se utiliza cada una de ellas, quizás actuando un poco la intervalar, porque no es tan común en ciencias sociales en general, y en específico en seguridad y justicia, pues eso no es tan común. Pero, por ejemplo, si vemos este artículo que se pregunta ¿qué es la Guardia Nacional en 2023? Tenemos aquí, bueno, varios indicadores. Hay varios indicadores que indican, de los cuales podemos agarrarnos para decir si se militariza o no se está militarizando, en este caso la Guardia Nacional. No voy a tocar todos porque no es el tema, pero me importa, por ejemplo, esta clasificación que hace respecto a cómo está compuesta, de qué tipo de elementos está compuesta la Guardia Nacional. Y aquí nos pone, por ejemplo, nuevos reclutas de la Guardia Nacional, policías militares, personal de la Sedena o Semar y policías federales, es decir, personas que estaban en la Policía Federal y pasaron a la Guardia Nacional directamente, ¿no? Si observan aquí, pues simplemente estamos categorizando, estamos nombrando el tipo de elementos que hay aquí. Vamos a poner, con estos datos que nos muestran, vamos a poner como ejemplo del ejercicio. Entonces tenemos los porcentajes de reclutas en 1%, policías militares, aquí hay una cuestión, policías militares indica que es 48%, pero por los redondeos, si sumamos, aquí nos da 100%, si ponemos el 48, nos va a dar 101%. Entonces por los redondeos le voy a quitar un 1% al más grande para que afecte lo menos posible. Entonces ya tenemos nuestro 100% y vamos a obtener la cantidad. Simplemente multiplicamos nuestro porcentaje por el total y ya obtenemos de este modo los 128.223 elementos. Y con esta categorización podemos decir, bueno, mira, desde que está la Guardia Nacional hay 1.282 elementos nuevos, 60.264 pertenecían ya a policías militares, casi 18.000 a policías federales, es decir, que se transfirieron directamente, y
casi 50.000 de Sedena o Secretaría de Marina. Es decir, si solo utilizáramos este indicador, no estoy diciendo que aquí lo utilicen, pero acá solo para poner el ejemplo de cómo nos podría funcionar la escala nominal, si solo tuviéramos como este indicador y fuera el más importante que hemos encontrado teóricamente, podríamos decir, si hay más elementos de la Sedena, Semar o policías militares, entonces la Guardia Nacional está militarizada. De otro modo no. Observamos que, de hecho, me pongo listo. Esta es nuestra hipótesis, vamos a ponerlo así, ¿no? Y vemos que eso se cumple, ¿no? Es decir, entre policías militares y Sedena, vamos a sumarlo, son el 85% de la composición de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces decimos, pues casi todo son militares. De diferentes corporaciones o cuerpos, pues son militares. Entonces diríamos, pues la Guardia Nacional está militarizada, ¿no? Hay otros indicadores, pero bueno, aquí lo importante es que a partir de una escala nominal podríamos hacer una hipótesis y con esa hipótesis poder comprobarla o no. Este es uno de los usos de la escala nominal, es uno muy sencillo. Hablamos de una variable que no es dicotómica, y ahorita vamos a entrar, es decir, una variable que puede tener varios valores más de 2. Vamos a hacer ahora un ejemplo con una variable dicotómica y después vamos a hacer una tabla de contingencia para ver de qué más nos puede funcionar el uso de una escala nominal. En este caso, a partir de datos abiertos de víctimas en Ciudad de México, únicamente de enero, y no utilicé todos, solo son 500 casos no aleatorios, es decir, no podremos tomar una muestra de esto. Seleccioné a la categoría del delito, que puede ser delito de bajo impacto, robo transeúnte, etc. El sexo, que puede ser masculino o femenino. Algunos no responden. Y en el caso de no aplica, que estamos hablando de empresas. Entonces, cuando hablas de empresas, pues no aplica utilizar la variable sexo. Y también las edades. Vamos a utilizar primero categoría y sexo. Voy a voy a procesar un poquito los datos del sexo para que nos pueda utilizar. Voy a decir que cuando B2 sea igual a NA, entonces si B2 es igual a NA, entonces voy a poner moral, ¿no? Refiriéndome a que son personas morales. Y también voy a poner que si B2 está vacío, como en el caso de la B4, voy a poner aquí varios ejemplos. Sí y voy a poner el primer ejemplo. B1 es igual a masculino y B2 es igual a vacío, entonces voy a poner femenino, ¿no? Es decir, en este caso, vamos a darle solo hasta aquí. Es decir, en el caso en el que el sexo de la persona de un registro anterior sea masculino, entonces se va a poner femenino. Y lo mismo vamos a construirlo para que sea al revés, es decir, si este fuera femenino, que diga masculino, simplemente para completar esos espacios vacíos y que estén, digamos, en condiciones equitativas. Sí, vamos a poner doble condición B. No, hay que ponerla desde acá. Sí, una doble condición, que se cumpla un B1 que sea femenino y que B2 esté vacío, entonces va a ser masculino. A ver, el error, valor sí. Ok, aquí. Listo. Entonces, si dice NA, lo vamos a poner como persona moral, por lo tanto no tiene sexo, ¿no? Si es masculino, bueno, pues es... esa condición nos falta. Igual a falso, es decir, que no está vacío, entonces vamos a poner el mismo valor que ya tiene. Listo. A ver, debería funcionar. Listo. Entonces, cuando es NA, va a ser una persona moral. Si ya tiene un valor, se va a repetir el valor. Y en el caso de que esté vacío y el anterior sea masculino, pues va a ser femenino. Y si fuera femenino, vamos a ponerlo aquí, pues va a ser masculino, ¿vale? Entonces lo regresamos y le vamos a dar para que se rellenen todas las demás celdas. Listo. Uy, solo que... Listo. Ya está, hasta la 500. Bueno, está de más. Listo. Entonces,
Ya tenemos completa nuestra variable de sexo. Ya la tenemos llena, todos los espacios están cubiertos. Así que podemos hacer uno, lo que sucedía por ejemplo con la Guardia Nacional. Vamos a hacer un conteo. Entonces vamos a jalar todos los valores únicos de B2 hasta B501. No, tiene que ser de C, que es nuestra variable ya transformada. Listo. Que es moral, masculino y femenino. Y vamos a contar. Es decir, contar si C2 hasta C501. 501. Todo esto vamos a hacerlo así, con llavecitas, para que, no sé, a ver, listo. Estos están porcentajes, vamos a cambiar los números. Listo. Y entonces vamos a hacer una suma total. Okay, hay que cambiar el número. Y observamos que efectivamente tenemos 500, ¿no? Y podemos sacar sus porcentajes relativos, es decir, este entre este. Observamos que es el que nos importa. Y lo transformamos a porcentaje. Entonces podemos decir, bueno, en esta muestra, que no es representativa, que no fue aleatoria ni nada, fue seleccionada directamente, pero que corresponde al mes de enero, podemos decir, bueno, el 12%, casi el 12% son personas morales, es decir, empresas. El 47% son personas de sexo masculino y 41% personas de sexo femenino. Es lo que podemos decir respecto a los sexos, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de víctimas que hubo. Pero podemos hacer otra cosa en donde podemos cruzar estos tres tipos de datos, digamos, de escalas de sexo, con el tipo de delito o la categoría de delito. Y podemos hacer una tabla de contingencia. Entonces, vamos a construirla de este modo. Entonces, otra vez nos interesa estos datos de sexo, pero los quiero transponer porque quiero que estén de forma vertical. Exacto, aquí está. Y vamos a lo que sí, a ver, voy a mover para acá. Exacto. Entonces ahora vamos a utilizar los de categoría. Vamos a utilizar A2 hasta la A501. Y así es como se va a ver nuestra tabla de contingencia. Ahora vamos a hacer un conteo. ¿Qué es lo que nos interesa? Es decir, aquellos delitos en donde la persona haya sido una persona moral y que tenga que ver con delitos de bajo impacto. Aquellas que sea una persona moral y que tenga que ver con robo transeúnte en vía pública y así sucesivamente para todos. Entonces vamos a contar. Necesitamos dos valores, ¿no? Tenemos C2 a C501 y aquí nuestro criterio es que sea una persona moral, pero tenemos un segundo criterio, es el de A2 a A501 y nuestro criterio es este de acá. De este modo podemos listo. De este modo podemos cruzar. Entonces, si bien de personas morales hubo ya no lo tenemos, pero podemos arrastrarlo de forma rápida. G2, esta es la que se tiene que mantener. Sí, y lo demás es lo que tiene que cambiar, ¿vale? Listo. Entonces, si bien de 59 delitos de los cuales la víctima es una persona moral, es decir, una empresa, 51 se trata de delitos de bajo impacto, ¿no? No sabemos exactamente cuáles, lo podemos saber, pero no sabemos. 2 son hechos no delictivos, 2 son robos de vehículo y 2 son robos a pasajeros a bordo de microbús con y sin violencia, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer para el resto de las categorías. Y de hecho, vamos a hacerlo. Nos arrastramos. Y una vez que lo tenemos aquí, hay que cambiar aquí. H, listo. Esto tiene que ser una suma. Los 36. F. Esto tiene que quedar así. Y de nuevo una suma. Ahora vamos a sumar a ver si es cierto. Y efectivamente nos da el total, que son 500. A partir de aquí podríamos hacer, ya podemos hacer porcentajes de qué tipo de delitos les afecta más a cada uno de los sexos, o en el caso de las personas morales. Entonces, este tipo de cosas lo podemos hacer, y más avanzado ya en estadística inferencial podemos hacer una prueba de
chi cuadrada, en donde con 2 categorías o 2 o más categorías podemos conocer si las diferencias son significativas para cada uno de los sexos respecto a cada tipo de delitos.